tema es de electricidad y magnetismo, ¿sí? Eso sería con lo que terminaríamos nosotros este último periodo. Entonces, esta guía que vamos a ver es de electricidad y la guía que sigue va a ser de magnetismo y aplicaciones. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? Ustedes tienen ahí en su guía, se divide en dos partes, la parte de lo que es la electrificación y la otra que es ya la parte práctica, que es la ley de la fuerza eléctrica, ¿sí? Ahora, si ustedes leyeron esa parte de la primera guía, la idea central es que todos los cuerpos poseen carga eléctrica, ¿sí? Así sea neutra, es carga eléctrica. Ahora, ¿qué cargas son las que se transfieren de un cuerpo a otro? Lo que se transfiere son electrones. Si un cuerpo transfiere electrones, al transferir carga eléctrica negativa, le queda carga eléctrica positiva y el que recibe los electrones queda cargado negativamente. Entonces, aquí en los ejemplos que yo les puse a ustedes de la guía, por ejemplo, en este primer cuerpo, hay la misma cantidad de cargas positivas que negativas, por eso es que es una carga neutra. En el segundo dibujo aparece cuatro, seis cargas positivas, una carga negativa, por lo que es carga positiva, y en esta última aparecen también seis negativas y dos positivas, por lo que es una carga negativa, ¿no? Entre más electrones tenga, quiere decir que su carga va a ser negativa. Ahora, resulta que hay una ley entre las cargas que lo que les está explicando es que si las cargas son del mismo signo, se van a repeler y si son de signos diferentes, se atraen. ¿Listo? Entonces, resulta que para que ustedes puedan encontrar ese tipo de que niños de fuerza, tienen que entender que todas las cargas, como puede haber atracción o puede haber repulsión, esas cargas se pueden representar como hemos representado nosotros todas las fuerzas. Entonces, si por ejemplo, yo tengo aquí una carga positiva y aquí tengo una carga negativa, ¿sí? Fíjese que una no está conectada, no se ve, es que no se está viendo. En un momentico, a ver si sí o si no. Permítanme, ¿que sí están viendo la pantalla ahí, niños? Sí, señora profe. Sí, profe. No. A ver, vamos a ver si sí. ¿Quién llegó? Álvarez. Bueno, miramos a ver acá. Ya, no, pero, ya sé por qué. Permíteme un minutico. Estamos aquí en problemas técnicos. A ver si ya reacciona. Sí. Listo. Entonces, corremos acá. Un momentico, porque eso se ve horrible. Entonces, lo que les estaba Profe, dime qué pena que sí, por favor, pueda aceptar a Kevin que no lo deja entrar. a Kevin. eh, pero no hay ninguna solicitud de Kevin. Diles que por favor que si vuelven a enviar la solicitud, que no hay ninguna solicitud de él. Gracias. Entonces, Vale, niños, ya le digo. las fuerzas como todas las que hemos visto se representan por flechas, ¿sí? Entonces, si esto tuviera fuerza de atracción, ¿por qué va a tener fuerza de atracción? Porque es que resulta que una carga es positiva y la otra es negativa. Entonces, resulta que si yo quisiera dibujar estas dos fuerzas, ¿sí? El dibujo sería el siguiente. Digamos, imagínense que eso es algo derecho, ¿no? ¿Sí?
Esta es la carga uno y esta es la carga 2. Esta sería la fuerza que hace la carga uno sobre la carga 2 y esta sería la fuerza que hace la carga 2 sobre la carga uno. ¿Sí? Ahora, si ustedes se fijan, la que está a este lado es la más larga. ¿Por qué? Porque si la carga uno va a ser mayor, pues va a traer con más fuerza a la carga pequeña. ¿Sí? Ahora, en el ejemplo que yo les puse, resulta que ahí aparece la ley de Coulomb, ¿sí? Entonces, la ley de Coulomb, que ustedes la pueden ver acá, ¿sí? Que nos dice que la fuerza eléctrica entre dos cargas, o sea, si hay dos, tres cargas, cuatro cargas, siempre se va a coger por parejas. Es el producto de las dos cargas, ¿sí? Por, no, pero aquí no se graba. Listo, es el producto de las dos cargas por la constante dieléctrica, que es K, ¿sí? Sobre R. Entonces, ¿R qué es? R es la distancia, ¿sí? La distancia en que se debe medir, se debe medir en metros para que se puedan cancelar las unidades, ¿sí? La constante K, que es una constante eléctrica, es igual a 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Las unidades de las cargas se llaman Coulomb, por eso se llama la ley de Coulomb. Ahora, ¿qué pasa? Si las cargas están muy separadas, la carga eléctrica es muy pequeña, la fuerza eléctrica es muy pequeña, ¿sí? Por eso cuando usted, por ejemplo, se ha cogido la corriente con algo, para que usted le pase corriente, tiene que tener contacto, porque generalmente esta fuerza tiene que tener, la carga eléctrica tiene que estar muy cercana al cuerpo. Ahora, hay una consulta ahí sobre cuerpos aislantes y cuerpos conductores porque no, aunque todos los cuerpos tienen cargas eléctricas, no todos los cuerpos los conducen, ¿sí? Que la idea es que eso es lo que ustedes tienen que consultar, ¿sí? Por ejemplo, ¿el agua sería un conductor o un aislante, niños de corriente? ¿Qué creen? Un aislante. Un aislante, Un conductor. ¿sí? ¿Ustedes no han visto esas películas norteamericanas que, digamos, que van a asesinar a alguien y cogen ahí a alguien en la tina y le botan un secador encendido o un radio de enchufe encendido? ¿Qué le pasa a la persona que está en la tina? Pues electrocuta. Ah, se electrocuta. Eso indica que es un conductor, porque si no fuera un conductor, cuando le echen eso, pues no va a pasar nada, ¿sí? Ahora, si el asesino fuera más brillante, ¿sí? En agua pura, el agua pura no es conductora. Sí, para que sea conductora debe tener algo más, debe ser salada o debe tener acidez. Entonces, sería más fácil electrocutar a alguien en el mar o en un río. En el mar. En un río. En el mar. En el mar, ¿sí? 100% efectivo. Por eso, ¿ustedes han escuchado hablar de las aguamalas cuando van al mar, a los que han ido? ¿Sí? Las aguamalas son unos animalitos que aparecen en el mar que botan unas descargas eléctricas y que cuando toca a la persona lo que siente es un quemón, ¿sí? Resulta que la carga eléctrica del aguamala es muy pequeña, pero por la cantidad de salinidad del mar hace que se potencie esa carga eléctrica en las personas cuando las tocan, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia de conductores aislantes. Si ustedes han, por ejemplo, se las dibujo acá un momentico, esta es la superficie, digamos, de una carga conductor, de un material conductor. En un material conductor, las cargas pueden moverse como se les dé el libre albedrío de moverse sobre toda la superficie. En un material aislante, se llama aislante porque lo que hace es que coge todas las cargas y las concentra en un solo lugar de material. Entonces, si yo, por ejemplo, tocara este lado del material, en este lado del material no habría ninguna carga porque las está acumulando en una sola zona, ¿sí?
Eh, en películas hay un material que muestran mucho como un aislante. ¿Ustedes no han visto? ¿Cuál puede ser un ejemplo de un aislante? ¿Ustedes hayan visto en alguna película? El caucho. El caucho, ¿sí? Eh, hay que ver televisión, niños, la televisión también enseña. Hay unas escenas en que está el cable ahí solo, botando corriente eléctrica y la gente ahí a punto de un colapso y llega alguien con unas botas de caucho asesinas, ¿sí? Y lo que hace es quitarse las botas y coge el cable y salva a todo el mundo, ¿sí? Gracias a Dios los protagonistas saben de física, tú sabes que ahí no va a haber ningún problema. Ahora no es que usted coja y rompa un cable de la casa y coja el guante de la cocina de caucho y mire a ver si es verdad, ¿no? Porque depende también del tipo de grosor del caucho, etcétera, porque como son todos creativos. Ahora, resulta que para calcular las fuerzas eléctricas utilizamos esta ley que aparece aquí, niños, ¿sí? Entre más carga eléctrica haya, pues va a ser mayor la fuerza eléctrica. Y si están muy separadas, la fuerza eléctrica va a disminuir. Tienen que tener en cuenta una cosa, niños. Si la fuerza es de atracción, ¿sí? Si las dos cargas se están atrayendo, quiere decir que esa fuerza va a ser negativa. ¿M? Pero si la fuerza es de repulsión, es decir, que cogen en direcciones contrarias, la fuerza va a ser positiva para que lo tengan en cuenta. Ahí se les puso un ejercicio en la guía de encontrar una carga positiva, entre una carga positiva y una negativa. Entonces, si tienen que encontrar esa fuerza, lo único que ustedes hacen es fuerza igual a la constante. Entonces, la constante es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado, por la carga 1, que es 3 por 10 a la menos 6 coulomb, por la carga 2, que es negativa, entonces sería menos 4 por 10 a la menos 6 coulomb. Ojo, niños, que ustedes tienen que ser muy buenos lectores en cuanto a lo que les digan de las cargas, si es positiva o si es negativa, porque a veces el signo no lo lleva la carga, sino se lo tiene que poner usted. ¿Listo? Sobre la distancia, entonces dice que están separados por una distancia de 1 centímetro. Entonces, yo les decía que la distancia tiene que estar en metros. Entonces, si está en 1 centímetro, no nos sirve. Entonces, pasamos de centímetros a metros. ¿Cómo? Pues dividiendo por ¿cuánto? De centímetros a metros. ¿Por cuánto se divide? ¿Por 100? Por 100. Un metro tiene 100 centímetros. Y eso nos da, ¿cuánto da uno dividido 100? 0,01. 0,01. ¿Listo? Entonces, lo que va aquí en el denominador va a ser 0,01 metros. Y todo esto va elevado al cuadrado. ¿Listo? Ahora, cuando ustedes multiplican, entonces le va a quedar fuerza igual a 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado por, multiplican las dos cargas primero, entonces 3 exponencial a la menos 6 por 4 por 10 a la menos 6. Y entonces eso nos da por 1,2 por 10 a la menos 11 coulomb al cuadrado, porque coulomb al coulomb me da coulomb al cuadrado. Y 0,01 al cuadrado es igual a, entonces todo esto sobre 1 por 10 a la menos 4. Y como se elevó al cuadrado, las unidades también se elevan al cuadrado y quedaría metro al cuadrado. Ahora, ¿qué unidades puedo cancelar yo ahí? Entonces yo puedo cancelar este metro cuadrado con este metro cuadrado. Este coulomb al cuadrado está multiplicando y este coulomb al cuadrado está dividiendo, ¿sí? Fíjese que ya me va a quedar la unidad de la fuerza, ¿sí? Entonces me va a quedar 9 por 10 a la 9 por 1, esto es negativo, por 1,2
por 10 a la menos 11, ¿sí? Dividido 1 por 10 a la menos 4. Y esto nos da que la fuerza es 1080 newtons. ¿Listo? Ahora, si ustedes les están pidiendo, por ejemplo, no una fuerza, sino la carga, pues lo único que usted tiene que hacer es despejar, ¿sí? Entonces, si tiene que dejar una carga sola, el radio está dividiendo, pasaría a multiplicar. Q, ¿qué operación está haciendo? K, perdón, ¿qué operación está haciendo? Multiplicando. Multiplicando pasaría a dividir y Q1 también está multiplicando, pasaría a dividir. Y hacen el despeje. Ahí les toca mirar muy bien las unidades, que algunos son bien macheteros con esas unidades. Ahora, si miramos nosotros lo que ustedes tienen que hacer en la guía, entonces el primero son puntos de falso y verdadero, que hay algunos donde sacan su paisa para argumentar y decir, etcétera. En el segundo dice, encuentre la fuerza eléctrica total sobre la carga del medio. Entonces, en ese caso, niños, resulta que si es la fuerza total, ¿cuántas fuerzas salen de ese dibujo, niños? 3. Dos. Salen dos fuerzas. Una fuerza es la que hace la primera carga positiva con la segunda carga positiva. Ahí va una fuerza. La otra fuerza es la que hace la carga de la mitad, que es positiva, con la carga del final, que es negativa. Ahí salen dos. Y si yo quiero hallar la fuerza total, ¿qué tengo que hacer con esos dos resultados? Sumarlos. Sumarlos. Acuérdense que siempre el total es sumar la cantidad que salga, entonces en este caso sería el total de las dos. Cuando le dicen a usted en qué dirección se movería, ahí tiene que dibujar las fuerzas. Recuerde que yo le acabé de mostrar que la flecha le indica hacia dónde coge la carga. Entonces, si ustedes se acuerdan que yo les hice un mega dibujo, ¿sí? ¿Dónde está? Acá. ¿Mm? Entonces, si ahí en ese dibujo que hay una carga más grande que la otra, la carga grande atrae la carga pequeña. Entonces, la carga pequeña, ¿hacia dónde se mueve? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia A la la izquierda. izquierda, ¿no? Hacia la izquierda. Entonces, si por ejemplo, ustedes tuvieran este dibujo, ¿sí? Entonces, digamos que esta es 2Q negativo y esto va a ser eh, Q negativo, ¿sí? Ahora, esta va a ser la carga 1 y esta va a ser la carga 2, ¿sí? ¿Sobre cuál carga de las que está ahí se va a ver la flecha más larga, niños? De la fuerza. El 2, la que tiene el 2. Sobre la que tiene sobre la carga 2. Entonces me explico por qué. Esta carga 2 es mucho más grande que la carga 1, es el doble, ¿sí? Entonces, como tienen el mismo signo, porque las dos son negativas, entonces no se atraen, sino se repelen, o sea, se empujan. Entonces, resulta que la carga 2 empuja hacia allá a la carga 1. Esta sería la fuerza que hace 1 sobre 2. Pero la carga 2 también empuja a la carga 1, solo que la empuja con una fuerza más pequeña y esta es la fuerza que hace 2 sobre 1. Ahora, si ustedes miran ese dibujo, ¿hacia dónde coge la carga 2? ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda. Hacia la derecha. Hacia la derecha, porque es donde está la flecha más grande, ¿sí? La carga más grande va a ser más fuerza. Entonces, cuando ustedes tengan que solucionar esta parte de la guía, tienen que encontrar las dos, mirar dependiendo si la fuerza es positiva o negativa, hacia dónde va a coger. ¿Listo? El tercer punto, ¿qué sale el tercer punto? Ah, bueno, lo de las proporcionalidades, que eso ya se los expliqué yo ahorita. El cuarto punto, tienen que encontrar el valor de la otra carga, o sea que ahí tienen que despejar. En el quinto, que son las consultas de
aislantes y conductores. Ahí hay unos ejemplos, los tienen que clasificar. En el dibujito aparece cómo es que funciona lo de las cargas eléctricas en cuanto a las tormentas eléctricas, ¿sí? En los otros puntos, bueno, esos puntos de acá, en el experimento que vale el 30% de la nota, ahí es para mirar cómo se comporta la ley de Coulomb y aislantes y conductores, ¿sí? Entonces, una recomendación para que les salga ese experimento bien, niños. Primero, las latas deben estar secas, ¿sí? Preferiblemente que sean latas de gaseosa, ¿sí? Ahora, no, es que me tocó venir y comprar porque la profe me dijo que necesitaba una lata de águila. No, puede ser una lata de gaseosa preferiblemente, ¿sí? Ahí dice que tienen que tener una prenda de lana, un suéter, una franela, o sea, que sean muy eléctricos. Si ustedes se han dado cuenta de pronto, a veces cuando ustedes se quitan ciertas prendas de ropa y usted se las quita, empieza a sonar, ¿sí? Ese sonido son descargas eléctricas. Quiere decir que esa prenda de ropa que usted tiene eh, carga muy fácil. Entonces, lo que usted sepa que está sonando así, eso le sirve para cargar las cosas. Como tienen que cargar material con el cabello, una recomendación es que el cabello tiene que estar limpio. Si su cabello está sucio o si su cabello tiene gel, no le va a funcionar, ¿sí? Entonces, ese día del experimento tocó baño, ¿sí? Y no aplicarse gel, así al natural como está. ¿Listo? Y para el globo que va a inflar, como hay bebés que parece que nunca hubieran inflado un globo, entonces lo inflan, lo desinflan, lo inflan. No, porque entre más babitas su merced le eche, va a tener mayor problema para la electrificación. ¿Listo? ¿Alguna pregunta que tengan más de la guía? ¿No? Recuerden que no hay necesidad de que se encuentren los dos para hacer el video. Pues simplemente uno puede hacer una parte en su casa y el otro en su casa y lo editan o envían ambos videos, pero lo importante es que ambos participen para los que lo están entregando en parejas. ¿Listo, niños? Profe, Dime. profe, qué pena, así como yo entré tarde, no estuve en la parte de lo de las proporcionalidades. Entonces, ¿será su merced podría explicar un momentico eso? Ahorita Por lo favor. subo en el video, Kimbacho. Es Bueno, que profe, tengo gracias. ahorita clase con décimo. ¿Sí? Bueno, profe, gracias. Eh, no sé qué otra pregunta tenga. El video yo se los voy a subir ahorita, pues toca que suba al Drive. Yo creo que en una hora ya lo subo para que lo tengan si lo llegan a necesitar. Recuerden dibujar las fuerzas y hacer bien, traten de no chambonear en esos experimentos. He visto unos videos que algunos le han metido a la ficha y otros han salido con unas cosas que, como mire ahí, salió chévere. No hay que explicarlo, ¿no? Y traten de, para el experimento de la bomba, entre mejor esté inflada la bomba, sale más práctico el experimento. ¿Listo, niños? Entonces, recuerden que esto tiene plazo hasta, venga, miramos hasta dónde, hasta el 23 creo que es, hasta el 23 de septiembre. Entonces, todavía tienen bastante tiempo para hacerlo con calmita, tienen toda esta semana y la otra. Y de todas maneras, cualquier duda que tengan, por favor, me la están enviando por WhatsApp o por correo. ¿Listo, niños? ¿Algo más antes de salir? ¿No? Bueno, juiciositos, un placer y espero que de aquí a mes y medio que salga la lista de grados estén la mayoría de los 11. Juiciosos, niños. Se cuidan harto. Chao. Chao, profe. Bueno, Chao, que profe. Chao, estén bien. profe. Chao. Chao, profe. Chao, juiciositos. Chao. Como siempre. Ah, por Dios. No, sí.